Iglesia de Cristo, preparémonos para las últimas trompetas. Era lunes 17 de febrero de 2014 a medianoche cuando recibí esta visión. Mi pastor suele llamarnos a esa hora de la noche para que nos despertemos. Pero ese día decidí adorar al Señor solo hasta quedar exhausto. Después, descansé. Mientras estaba tumbado en la cama, seguía orando en lenguas, adorando y alabando al Señor en lenguas. De repente, vi que era de día y que la habitación estaba iluminada. Vi que estaba sentado en mi silla leyendo la Biblia en un momento en el que debería haber estado en mi lugar de trabajo. Estaba en mi habitación haciendo estudios bíblicos. Había sucedido algo sorprendente. Cuando ya era de día, de repente vi que la luz se disipaba y la oscuridad se apoderaba de la habitación. Había una oscuridad muy densa en mi habitación. Me sorprendió este acontecimiento y me pregunté qué ha pasado. Entonces tuve que atravesar la oscuridad que llenaba mi habitación y me dirigí al lugar donde estaba mi ventana. Y cuando llegué allí, intenté abrirla para comprobar si la oscuridad estaba en todas partes o solo en mi casa. Para mi gran sorpresa, la oscuridad cubría todo el país. Pero cuando miré por la ventana para ver qué pasaba en la ciudad, vi ángeles brillantes, resplandecientes de luz en el cielo. Eran tan brillantes que podía verlos incluso en la oscuridad. Sostenían sus trompetas. Y tan pronto como los vi tocar sus trompetas, vi a niños, bebés, niños pequeños que volaban hacia el cielo con algunos adultos entre ellos. Todos vestían de blanco brillante. Y así todo el mundo podía verlos porque brillaban como la luz y se elevaban en el aire. En un momento dado, ya no había nadie en el aire. El acontecimiento terminó. Y la trompeta dejó de sonar, ya no había nadie volando en el aire. Entonces, la espesa oscuridad que cubría la tierra se alejó y dio paso nuevamente al amanecer. Cuando la oscuridad se fue, la luz del día regresó. De repente, me di cuenta de que vestía una prenda celestial resplandeciente. Pero, para mi sorpresa, mi cuerpo no se había transformado, seguía siendo terrenal, mientras que los que habían ascendido al cielo tenían un cuerpo celestial y vestimentas celestiales. 1 Corintios 3:40 de la tarde. Estaba un poco sorprendido. En medio de esta confusión, oía gente gritando fuera. Entonces decidí salir a ver qué pasaba. Al salir, vi a mucha gente gritando y haciendo ruido. Entonces oí la voz del Señor que me decía, te he dejado atrás por un minuto. Pero no podía entender lo que quería decir con eso. Lo que pasó fue que cuando salí de mi habitación, la gente estaba gritando. Había agitación por todas partes, salí y vi a mucha gente corriendo de un lado a otro. Mucha gente se quejaba y estaba agitada. Oí a una mujer que decía, estaba amamantando a mi hijo y de repente desapareció. Otra señora decía, mi hijo había ido al colegio y cuando volvió, le di de comer. Mientras comía, desapareció. Otros vecinos decían, estaba con mi hermano, estaba con mi hermana, y desapareció. Así que todo el mundo hablaba de la desaparición de un ser querido o un familiar. Cuando salí, me pregunté si estas desapariciones eran aisladas en nuestro barrio o si ocurrían en toda la ciudad. Así que fui a un buen lugar cercano. Pero, para mi sorpresa, era lo mismo. Y cuando fui al centro de la ciudad, vi a mucha gente en la misma situación quejándose entre sí de que habían perdido a un hermano. Habían perdido a una hermana. Por la desaparición. La gente se quejaba y los buscaba por todas partes. Otros fueron a ver a sus familias para comprobar si sus seres queridos estaban de visita. Pero no pudieron encontrar a los que habían desaparecido. Mateo 24, versículos 40-41. Entonces me pregunté, ¿es este un acontecimiento aislado en nuestro país? ¿O es un fenómeno mundial? ¿Ha ocurrido esto en otros países?
Están experimentando estas desapariciones los países asiáticos y otros continentes. Me hacía preguntas. De hecho, la ropa blanca brillante que llevaba puesta me permitía desplazarme de un lugar a otro. Cada vez que pensaba en un lugar, podía desplazarme allí instantáneamente. Y mientras me hacía preguntas sobre Europa y otros continentes, me encontré en Europa en una fracción de segundo gracias a esa prenda celestial. Cuando llegué a Europa, me di cuenta de que la vida no era como de costumbre. Todo se había detenido, no había actividad como de costumbre. La gente solo lamentaba la desaparición de sus seres queridos. Comprendí que estos fenómenos no eran aislados solo en mi país, sino en todo el mundo. Vi que en todos los lugares a los que fui en Asia o en cualquier otro continente ocurría lo mismo. Así que decidí volver a mi país. Cuando lo dije en mi interior, inmediatamente volví allí. Cuando llegué, me encontré con personas que estaban buscando a sus seres queridos. Luego conocí a una mujer que buscaba a su hija. Me dijo, la niña estaba aquí mismo, tiene 6 meses, pero ha desaparecido. La mujer buscaba a la niña por todas partes, pero no la encontraba. Vi a hombres y mujeres cambiarse la ropa que dejaba al descubierto sus cuerpos y quitarse todo el maquillaje de la cara, coger sus Biblias y correr a diversas iglesias. Fueron a diferentes iglesias y capillas y las llenaron hasta los topes. Decían, hemos oído hablar del secuestro. No podíamos aceptar que fuera cierto, pero se ha cumplido. Todo el mundo se apresuraba a ir a la iglesia en busca de ayuda. Luego, yo también fui a otra iglesia y vi a mucha gente allí. Lloraban porque no habían sido raptados. Después fui a otra iglesia y me encontré con una multitud de personas. Rezaban y se inclinaban ante una estatua de María. Rezaban a esa estatua para que les ayudara a ser raptados. Jeremías 10, versículos 14-15. Oí a una mujer decir, estaba amamantando a mi hijo y, de repente, desapareció. Otra señora decía, mi hijo había ido al colegio y cuando volvió, le di de comer. Mientras comía, desapareció. Otros vecinos decían, estaba con mi hermano, estaba con mi hermana, y desapareció. Así que todo el mundo hablaba de la desaparición de un ser querido o un miembro de la familia. Cuando salí, me pregunté si estas desapariciones eran aisladas en nuestro barrio o si ocurrían en toda la ciudad. Así que fui a un buen lugar cercano. Pero, para mi sorpresa, era lo mismo. Y cuando fui al centro de la ciudad, vi a mucha gente en la misma situación quejándose entre ellos de que habían perdido a un hermano. Habían perdido a una hermana. Por la desaparición. La gente se quejaba y los buscaba por todas partes. Otros fueron a ver a sus familias para comprobar si sus seres queridos estaban de visita. Pero no podían encontrar a los desaparecidos. Mateo 24, versículos 40-41. Entonces me preguntaba, ¿es este un acontecimiento aislado en nuestro país? ¿O es un fenómeno mundial? ¿Ha ocurrido esto en otros países? ¿Están experimentando estas desapariciones los países asiáticos y otros continentes? Me hacía preguntas. De hecho, las brillantes vestimentas blancas que llevaba me permitían desplazarme de un lugar a otro. Cada vez que pensaba en un lugar, podía desplazarme allí instantáneamente. Y mientras me hacía preguntas sobre Europa y otros continentes, me encontré en Europa en una fracción de segundo gracias a esa vestimenta celestial. Cuando me encontré en Europa, me di cuenta de que la vida no era como de costumbre. Todo se había detenido, no había actividad como siempre. La gente solo lamentaba la desaparición de sus seres queridos. Comprendí que estos fenómenos no eran aislados solo en mi país, sino en todo el mundo. Vi que en todos los lugares a los que fui, tanto en Asia como en cualquier otro continente, ocurría lo mismo.
Así que decidí volver a mi país. Cuando lo dije en mi interior, inmediatamente me encontré de vuelta allí. Cuando llegué, me encontré con personas que estaban buscando a sus seres queridos. Luego conocí a una mujer que buscaba a su hija. Me dijo, la niña estaba aquí, tiene 6 meses, pero ha desaparecido. La mujer buscaba a la niña por todas partes, pero no la encontraba. Vi a hombres y mujeres cambiarse la ropa que dejaba al descubierto sus cuerpos y quitarse todo el maquillaje de la cara, coger sus Biblias y correr a diversas iglesias. Fueron a diferentes iglesias y capillas y las llenaron hasta los topes. Decían, hemos oído hablar del rapto. No podíamos aceptar que fuera cierto, pero se ha cumplido. Todo el mundo se apresuraba a ir a la iglesia en busca de ayuda. Luego, yo también fui a otra iglesia y vi a mucha gente allí. Lloraban porque no habían sido raptados. Después fui a otra iglesia y me encontré con una multitud de personas. Rezaban y se inclinaban ante una estatua de María. Rezaban a esa estatua para que les ayudara a ser raptados, Jeremías 10, versículos 14-15. Cuando vi la idolatría que se desarrollaba en esa capilla, me moví, fui a casa de mi pastor para informarme de lo que estaba pasando y para ver qué habría pasado. Pero cuando salí a la calle, noté que no había movimiento de vehículos. De hecho, no había servicio, no había electricidad, ni radios ni televisiones. Era como si la vida se hubiera detenido. La gente se desplazaba de un lugar a otro sin ningún vehículo. Cuando llegué a la puerta principal de la parcela de mi pastor, toqué el timbre, pero nadie respondió. Así que forcé la puerta y entré. Cuando entré en la casa, empecé a llamar al pastor, pero nadie me respondía. Entonces empecé a llamar a sus hijos, pero seguía sin responder nadie. Entonces empecé a mirar en las diferentes habitaciones, pero vi que no había nadie en la casa estaba realmente silenciosa. Me di cuenta de que el pastor y su familia habían sido secuestrados. Me tiré en el sofá y empecé a llorar. Estaba en estado de shock. Dije, mi pastor se ha ido y yo me he quedado atrás. Después de llorar durante un rato, decidí volver a la ciudad y ver qué había que hacer. Al salir de la casa del pastor, me encontré con un grupo de personas. Eran muchos. Entre ellos había pastores, apóstoles y líderes de iglesias. Todos se dirigían a la casa de mi pastor. Decían que él había predicado sobre la preparación para el rapto mediante una vida de santidad. Seguían diciendo, queremos escuchar ese mensaje para poder entrar en el cielo. Cuando llegaron a la casa del pastor, se dieron cuenta de que el pastor y su familia habían sido raptados. Estaban en estado de shock y todos comenzaron a llorar. Entonces me uní a ellos y juntos nos pusimos en camino hacia la ciudad. Estaba sumida en mi dolor, pensando en qué hacer. De repente, oímos a alguien reír con una voz muy grave. Me volví para ver quién era. Entonces vimos a una persona delgada y muy alta que se parecía a Jesucristo, según la conciencia, 2 Corintios 11 y 14 de la mañana. Su mirada era como la de Jesús, pero su comportamiento y su actitud no eran los de Jesús. Así que cuando lo vi reír, inmediatamente sentí que no era Jesucristo porque lo oí decir, ahora todo el mundo está en mis manos. Todo me pertenece. Soy libre y ahora puedo hacer todo lo que quiera sin restricciones, 2 Tesalonicenses 2:7. Luego nos dijo, si alguien quiere tener la salvación, es libre de venir a mí, porque ahora yo soy el Salvador y el mundo me pertenece. Si se postran ante mí, serán libres. Apocalipsis 13:4. Mientras este personaje hablaba, yo estaba convencido de que no era Jesús. Cuando este hombre pronunció estas frases, muchas personas que estaban en casa del pastor pensaron que era el Señor Jesucristo de Nazaret.
Entonces se postraron ante él. 2 Tesalonicenses 2:9-12. Inmediatamente después de inclinarse ante este impostor, al levantar la cabeza, vi la marca de la bestia 666 en sus frentes. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Cuando vi lo que había sucedido, corrí rápidamente para evitar recibir la marca de la bestia. Y aunque tenía hambre, corrí con mucha energía hacia la ciudad. La Biblia dice en Apocalipsis 13, versículos 16 a 18, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sin tener la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Que el que tenga inteligencia calcule el número de la bestia. Porque es un número de hombre, y su número es 666. Fui a casa a buscar dinero y comida. Cuando entré, no había electricidad. Pero, para mi sorpresa, la televisión estaba encendida. Cuando me senté para ver las noticias, me di cuenta de que los periodistas estaban entretenidos. Estaban muy contentos con lo que había sucedido. Y veía en sus frentes la marca de la bestia 666. Transmitían la imagen en directo del hombre que pretendía ser Cristo, el impostor, el anticristo. Los periodistas lo presentaban como el Salvador del mundo, pero era el hijo de la perdición, la abominación de la desolación, era el mismísimo anticristo. Entonces, los periodistas comenzaron a difundir las imágenes de los agentes del anticristo. Parecían bestias salvajes, tenían cuerpo humano, apariencia humana, pero tenían colas y sus rostros eran similares a los de animales salvajes. Muchos de estos demonios híbridos estaban detrás del anticristo y los seguían a todas partes. Estaba tan horrorizado que intenté apagar la televisión, pero desafortunadamente no se apagaba. Así que lo dejé, fui a mi habitación a buscar el dinero que tenía guardado. Pero, para mi sorpresa, cuando cogí el dinero, me di cuenta de que en el primer billete había la marca de la bestia 666 y la imagen de Satanás. Cuando revisé los demás billetes, me di cuenta de que era lo mismo. Entonces tiré todo ese dinero. Mi dinero estaba bien, pero no sé cómo la marca de la bestia y el rostro del anticristo terminaron apareciendo dentro de ese dinero. Me sentí como si estuviera condenado. Salí de mi casa para averiguar qué debía hacer. Al salir, vi a una joven que vendía agua helada, pero vi la marca de la bestia en su frente. El recipiente en el que vendía el agua también tenía la marca de la bestia. Apocalipsis 1:17 de la tarde. Decidí ir a cualquier lugar donde pudiera conseguir agua y comida, pero era difícil. Apocalipsis 1:17 de la tarde. Entonces pensé en ir a la iglesia, tal vez allí encontraría ayuda. En la primera iglesia a la que entré, vi que los hombres y las mujeres iban bien vestidos, pero ignoraban todas las advertencias que el Señor les había dado antes del rapto. Vivieron sus vidas como quisieron hasta el rapto. Se dieron cuenta de que habían cometido un error. Ya era demasiado tarde. Lloraban tanto en esa iglesia que no tenía a nadie con quien hablar. Todos estaban ocupados rezando al Señor para que les tuviera misericordia, pero mientras lloraban y rezaban al Señor para que les tuviera misericordia, de repente vi aparecer al anticristo y dar una palmada. Todos se volvieron hacia él y les dijo: ¿Han visto cómo les ha mentido su Dios, Jesucristo? ¿Han visto cómo ha sido selectivo? Ha actuado parcialmente, llevándose a algunas personas y dejándoles aquí. Le han servido todos estos años, pero miren cómo les ha recompensado. Sin embargo, cualquiera que quiera inclinarse ante mí nunca será traicionado. Este hombre, Jesús, les ha traicionado. Entonces vi a mucha gente inclinarse ante ese impostor, casi todos se inclinaron ante el anticristo, excepto unos pocos. Esas personas se inclinaron ante el anticristo,
pero cuando levantaron la cabeza, tenían la marca de la bestia 666 impresa en la frente. En esa iglesia, había pocas personas que se negaron a inclinarse ante ese impostor. Por lo tanto, el anticristo les dijo, no vais a inclinaros ante mí. Entonces dio una señal y, en consecuencia, sus agentes, que tenían rostros de bestias, desaparecieron. Cuando los que se negaron a inclinarse ante el anticristo vieron a esos demonios, se asustaron y se inclinados de tal manera que la marca de la bestia apareció en sus frentes. Cuando vi que todos habían recibido la marca 666, comencé a huir para salvar mi vida. Apocalipsis 14, versículos 6 a 10. Corrí de esa iglesia a otra. Allí también encontré a otras personas, vestían con recato y modestia. Pero también era demasiado tarde para ellos, lloraban y rezaban por la liberación. Vi al pastor en el altar llorando desconsoladamente. Mientras lloraban y rezaban, de repente oímos aplausos. Y cuando nos dimos la vuelta, vimos que era el anticristo. Cuando el pastor vio al anticristo, comenzó a reprenderlo y a declarar, tú no eres el Salvador, eres un impostor, no eres aquel a quien oramos. Reprendió al impostor tratando de expulsarlo en el nombre de Jesucristo. Pero el anticristo comenzó a burlarse de él intensamente y a reírse profundamente. Después de un rato, el anticristo dejó de reírse y le dijo al pastor, ¿por qué desperdicias tu energía? Todos estos años me has servido fielmente, has mantenido y protegido mi propiedad. La vida de impudicia que llevaste todos estos años era mi propiedad, que tú mantenías, por eso he venido a recompensarte. Entonces, ¿por qué me estás echando? Cuando el anticristo expuso al pastor, este comenzó a perder el equilibrio. Finalmente, el pastor comenzó a temblar, su Biblia se le cayó de las manos, sus rodillas se doblaron y se inclinó ante el anticristo. Cuando los feligreses vieron que el pastor principal se había inclinado ante el hijo de Satanás, casi todos se inclinaron también ante él y cuando levantaron la cabeza, todos habían recibido la marca de la bestia 666. Pocos fueron los que se negaron a inclinarse ante este usurpador. Entonces, el anticristo hizo una señal a sus agentes para que se manifestaran. Cuando esos demonios entraron en la iglesia, como lo habían hecho en la iglesia anterior, la gente se asustó y aceptó recibir la marca 666. Tuve que huir de esa iglesia para evitar la marca de la bestia. Salí fuera para saber qué hacer. Amados, hoy es el día de la salvación, porque ese día la muerte se alejará de la humanidad. Los hombres buscarán la muerte, pero ella huirá lejos de ellos. ¿Por qué digo esto? De hecho, cuando salí, vi a mucha gente en lo alto de un edificio muy grande. Era el edificio más alto de la ciudad. Vi a mucha gente agarrada a la parte superior de ese edificio. Lo que intentaban hacer era tirarse para morir y no recibir la marca de la bestia. Pensaban que el suicidio era el camino. Pero se llevaron una sorpresa. Algunos lo intentaron, se tiraron desde lo alto del edificio al suelo, pero no murieron. Me di cuenta de que solo estaban gravemente heridos. Algunos de estos creyentes habían caído sobre una valla metálica de una pared, estaban gravemente heridos, pero no habían muerto. Sin embargo, el edificio era muy alto. Apocalipsis 9:6. Inmediatamente, vi a los agentes del anticristo, demonios híbridos, manifestarse en el lugar. Preguntaron a estas personas que estaban agonizando, ¿recibiréis la marca de la bestia o no? Como estaban sufriendo mucho dolor, consideraron que no tenían otra opción, por lo que aceptaron recibir la marca de la bestia 666 en la frente. Mateo 10:39 de la mañana, Lucas 5:33 de la tarde. Al ver esto, abandoné ese lugar y llegué a otro que parecía un gran estadio. Allí había cristianos que se habían reunido y rezaban con su pastor.
Rezaban y lloraban con fervor, implorando la misericordia de Dios. Pero el anticristo se manifestó en esa reunión, en ese estadio. Entonces, la atención de todos en ese estadio se centró en él. Para gran sorpresa de la multitud que estaba en ese estadio, el pastor señaló al anticristo y dijo a la multitud: «Este es mi maestro. Él es quien me daba poder antes del rapto. Él es quien me daba poder para hacer todo lo que hacía en la iglesia por vosotros». Mateo 2:4-1-0. Todos los milagros que habéis visto en mi ministerio son obra suya. Por lo tanto, debemos darle las gracias. Inclinémonos para darle el honor que se merece. Cuando el pastor dijo esto, la mayoría de las personas que se encontraban en el estadio se inclinaron ante el anticristo y la marca de la bestia apareció en sus frentes. Queridos creyentes, quiero advertirles que lleven una vida santa y justa, especialmente en este momento en que el Señor aún no ha regresado, para que cuando Él venga, ustedes estén con Él. De esta manera, escaparán de los problemas de la gran tribulación. Hubo un número de personas en ese estadio que se negaron a inclinarse ante el anticristo. Entonces vi al anticristo señalar a sus agentes para que se manifestaran. Como resultado, esos demonios aparecieron en ese estadio. Cuando esos demonios se presentaron en el estadio, los cristianos que se negaban a inclinarse ante el anticristo fueron arrestados y reunidos en un lugar específico. Luego, vi a esos demonios, que eran agentes del anticristo, sacar un metal calentado a alta temperatura. No sé de dónde había sacado ese demonio ese metal caliente, como acero fundido. El primer cristiano fue muy audaz y le dijo al anticristo: «Nunca recibiré la marca 666». Entonces vi cómo los demonios lo agarraban y le ponían ese hierro caliente en la frente, le arrancaron la piel de la frente. Debido al dolor extremo, este cristiano comenzó a llorar. Entonces los demonios le preguntaron: «¿Quieres recibir la marca ahora?». Este cristiano ya no podía soportar la intensidad del dolor, así que dijo: «Sí». Como resultado, los agentes del anticristo le colocaron una pegatina en la mano. Y cuando la retiraron, la marca 666 quedó visible en su mano. Apocalipsis 1:16 de la tarde, Apocalipsis 14:9. Después, sus agentes pasaron al segundo cristiano que se negaba a inclinarse ante el anticristo, tomaron un metal muy caliente que parecía acero y que era demasiado naranja. Estaban a punto de utilizarlo en la garganta de ese cristiano. Pero cuando éste vio a los demonios que estaban a punto de ponerle el metal caliente en la garganta, gritó: «No. Quiero recibir la marca». Al recibir la marca 666, las personas que inicialmente se habían resistido a la marca de la bestia cambiaron de opinión por el terror. Por lo tanto, todas las personas que se encontraban en ese estadio recibieron la marca 666. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de escapar de ese lugar para ir a otro. Era un lugar montañoso. Vi a muchos cristianos que se escondían lejos del anticristo para evitar la marca de la bestia. Eran realmente muchos. Vi a mucha gente que venían a este lugar montañoso. Venían a esconderse allí para evitar la marca de la bestia, el anticristo. Mientras estábamos escondidos allí en esas montañas, vi a gente llorando y pidiendo a Jesús que viniera a llevárselos. Mientras pedían la misericordia de Dios, de repente vi al anticristo aparecer en medio de la multitud que se escondía en esas montañas. Cuando apareció en medio de la multitud, dijo: «Yo soy a quien buscáis. Yo soy vuestro Salvador. Por eso he venido a responder a vuestras oraciones». En ese momento, la gente vio al anticristo, su apariencia se parecía a la de Jesucristo, por lo que pensaron que era el mismo Jesucristo. Muchos lo tomaron por Jesucristo y rápidamente se inclinaron ante él.
Quiero decir que todas las personas que estaban allí se apresuraron a inclinarse ante él. Como resultado, todos recibieron la marca 666. Cuando vi que todos habían recibido la marca de la bestia, comencé a correr rápidamente por esa región montañosa. Amados, les digo que ese día podrán huir a las cimas de las montañas para orar, pero no habrá salvación. Apocalipsis 6:15 de la mañana, 17. Es el momento de entregar su vida a Jesús para no entrar en la gran tribulación. La gente corrió a la cima de la montaña, pero allí no había salvación. Tuvieron que recibir la marca de la bestia, Lucas 5:33 de la tarde. Cuando vi que todas las iglesias de ese lugar recibían la marca de la bestia, dije, no debo vivir entre ellos. Tengo que ir a mi ciudad natal. Quizás allí haya gente que no haya recibido esa marca. Así que decidí viajar a mi ciudad natal. Estaba al borde de la carretera con otras personas cuando vi un coche en el que el conductor decía, el que quiera viajar a cualquier lugar, que venga. Tengan o no la marca, los llevaré. Nos subimos al coche. Me subí con personas que no tenían la marca. Cuando entramos, me di cuenta de que el conductor había tomado la carretera que no llevaba a mi ciudad natal. Pensé que tal vez me llevaría a la ciudad natal de los otros pasajeros para finalmente terminar en la mía. Mientras íbamos, vimos que el conductor aceleraba y se dirigía directamente hacia un camión que venía en dirección contraria. Todos decidimos decirle al conductor que tuviera cuidado y que fuera más despacio. Le advertimos diciendo, te estás dirigiendo hacia el otro coche. Pero el conductor no nos escuchaba en absoluto porque tenía la marca de la bestia en la frente. Aceleró y condujo a gran velocidad y chocó el coche contra el camión. Como llevaba puesta la ropa celestial, salí del coche antes del accidente. Pero todas las demás personas que iban en el coche resultaron gravemente heridas. Inmediatamente después del accidente, llegaron los agentes del anticristo y preguntaron a los heridos, ¿van a recibir la marca o no? Como estaban doloridos, aceptaron un poco más lejos, junto al muro del camino. Yo estaba al borde de la avenida, buscando un coche para continuar mi viaje a mi ciudad natal. Más tarde, vi venir un coche. Le indiqué al conductor que detuviera el coche. Justo cuando estaba a punto de parar, vi que el conductor llevaba la marca de la bestia. Entonces le hice una señal para que no se detuviera, le indiqué que se marchara. Más tarde, vi venir otro coche. Cuando ese coche también se acercó, detuve al conductor y vi que no tenía la marca de la bestia en la frente. Me dije, este no tiene la marca. ¡Qué bien! Entré en el coche. Cuando entré, miré al conductor, le sonreí y él también me sonrió. Había otras personas en el coche que tampoco tenían la marca. Estaba muy contento. Pero mientras el coche avanzaba, se me ocurrió que debía mirar alrededor del conductor, por si acaso la marca estuviera en otra parte de su cuerpo. Así que miré al conductor. Me di cuenta de que la marca estaba en su mano. Inmediatamente le dije, detenga el coche. Todos los pasajeros se sorprendieron por mi actitud. Les expliqué el motivo y se unieron a mí. Todos le pidieron al conductor que detuviera el vehículo. Pero el conductor ya no quería escucharnos. Así que aceleró el coche. Le suplicamos que detuviera el coche, pero aceleró aún más. Conducía a gran velocidad por el lugar donde nos encontrábamos, que cruzaba el río, hasta chocar contra el borde del puente. Conducía a gran velocidad por el puente donde estábamos, que cruzaba el río, hasta que chocó contra el borde del puente. Conducía a gran velocidad por el puente donde estábamos, que cruzaba el río, hasta que chocó contra el borde del puente. Chocó contra el borde del puente y el coche cayó al río. Cuando el coche se hundió en el río, lo único que vi fue que podía nadar y llegar a la orilla del río gracias al vestido celestial que llevaba puesto.
Los demás pasajeros también nadaron hasta la orilla. Les costó mucho llegar hasta allí. Cuando llegaron, estaban cansados y habían tragado mucha agua. Inmediatamente vi aparecer a los agentes del Anticristo. Les preguntaron, ¿van a recibir la marca o no? Como estas personas estaban débiles, dijeron, bueno, la recibiremos. Así que recibieron la marca 666 y yo tuve que correr de nuevo para salvar mi vida. Me encontré con un arbusto. Y cuando entré en él, vi a gente escondida allí. Así que yo también me escondí con un hombre en ese lugar concreto. Había mucha gente escondida en ese arbusto. Pero mientras estábamos allí, aparecieron los agentes del Anticristo. Dijeron, hemos venido a preguntaros si vais a recibir la marca de la bestia o no. El hombre que estaba a mi lado negó con la cabeza, estaba desesperado. Respondió, de acuerdo, quiero recibirla. Al final, vi que toda la gente que se escondía en los matorrales había recibido la marca de la bestia. Así que salí de los matorrales para no recibir la marca. Finalmente llegué a mi ciudad natal. Entré en nuestra casa. Vi que uno de mis tíos había recibido la marca. Le decía a la familia que ya no les mantendría, a menos que recibieran la marca del Anticristo, Mateo 2:4-10. Él era el único que había recibido la marca. Finalmente, vi a los miembros de mi familia aceptar recibir la marca. Debido a la presión de nuestro tío, tomaron unas pegatinas y se las pusieron. Todos ellos recibieron la marca 666. Cuando vi que todos los miembros de mi familia habían recibido la marca, me dije, estoy acabado. Tengo que alejarme de aquí, tengo que correr para salvar mi vida. Más tarde, vi una casa aislada en las afueras de mi ciudad natal. Así que decidí ir allí. Cuando entré, vi a unas personas. Estaban escondidas cerca de un sofá, cerca de un armario, me llamaron y me pidieron que me escondiera con ellos. Me di cuenta de que no habían recibido la marca, así que me uní a ellos y nos escondimos allí. Poco después, oímos a alguien aplaudir. Al girarnos, vimos que era el Anticristo. Dijo, ¿por qué os escondéis? ¿Por qué no queréis recibir la marca para tener paz? Pero el dueño de la casa respondió, no recibiremos la marca ni hoy ni mañana. Cuando dijo eso, inmediatamente el Anticristo dio una señal. Sus agentes vinieron y arrastraron a ese hombre hacia adelante. Usaron una gran cuchilla para quitarle la piel de la frente. Podía ver el cráneo de ese hombre con sangre que le brotaba. Cuando la mujer vio lo que le sucedió a su esposo, se aterrorizó. La mujer decidió con sus hijos recibir la marca para evitar el dolor que estaba sufriendo su marido. Así que tan pronto como recibieron la marca, quedaron libres. Pero este hombre insistió en que nunca recibiría la marca. Entonces vi a los agentes del Anticristo arrastrándolo a otro lugar. Entonces cuando empecé a huir, el Anticristo gritó, «Atrapadlo». E inmediatamente salí de la casa. El Anticristo siguió gritando, «Detenedlo por mí. Me está grabando». Entonces sus agentes comenzaron a perseguirme. Me perseguían en gran número. Mientras corría, llegué a un lugar donde me encontré con un joven y me dijo, «Oh, ven, puedo ayudarte». Después, al llegar a otro lugar, pidió que me detuvieran. Me dijo, «No puedes seguir adelante». Cuando ese joven me tomó de la mano y me pidió que me detuviera en ese lugar porque no podía seguir adelante, intenté soltar mi brazo. Todo lo que vi fue que los agentes del Anticristo venían en gran número para capturarme. De repente, el hombre que me sostenía la mano tomó la forma de los agentes del Anticristo, que eran demonios híbridos. Cuando estaban a punto de agarrarme, sopló un fuerte viento y me llevó por los aires. Vi que me estaba moviendo. Entonces, de repente, oí una voz que me decía, «Richard,
Te dije que te habías quedado en la Tierra un minuto. Entonces lo comprendí. Fin. Por el hermano Richard de Ghana.